que es uno de los actos universitarios por excelencia más bonitos, porque presentar un libro en la universidad es hacerle el mayor homenaje y honor que se puede hacer a una obra, que es dialogar con ella, ¿no? Las presentaciones de libros a mí me parece que se quedan cortas cuando uno no dialoga con el autor, no se les hace ningún favor. Pero en este caso hemos traído, y esta es la condición para dialogar con las obras, a personas que tienen mucho afecto por lo que se cuenta en este libro y un afecto sabio, ¿no? Saben además de él. Y esta es la condición para poder dialogar con las obras. Por eso os damos las gracias de corazón, porque un miércoles en Madrid, en la periferia, vengáis a tener este acto universitario, ¿no?, con nosotros. Y os damos las gracias a todos los que estéis aquí porque queréis hacer universidad de esta manera. También queremos deciros que tienen que suceder las cosas, aunque seamos poquitos y estemos en familia, para que las cosas luego las podamos saborear otros que no están aquí, ¿no? El acto va a ser grabado y eso nos permite que tenga más vida y que podamos seguir bueno, pues dialogando con vosotros. Así que os damos doble agradecimiento porque podáis hacer esto posible y os vayáis a ver dentro de unas semanas en las redes. Y luego, por último, dejo la palabra al profesor Miguel Ruy Mayor, que tiene doble condición. Tiene la condición de profesor universitario, profesor universitario de nuestra Universidad Francisco de Vitoria, por lo tanto va a hacer de anfitrión y además es político, diputado por la Comunidad de Madrid. Yo, Miguel, si te parece, te paso el capote, te dejo el toro y tú presentas y haces de anfitrión de esta universidad, que os da la bienvenida y las gracias por estar aquí a todos. Bueno, yo voy a presentar a Nicolás Casas, que es director general de universidades y que es músico de carrera, que es universitario y que además me atrevo a calificar que también es político, aunque ocupa un cargo de gestión, pero acaba de entrar en política y en este momento pues está en pleno trabajo, nos está contando cosas súper interesantes. Y concretamente, yo por lanzar un poco también la caña, ¿no? Hay en este momento una reforma o una gran ley de la Comunidad de Madrid que se va a sacar, ¿no? Entonces, tampoco le quiero condicionar a Nicolás, que le tengo mucho afecto, viene mucho a la Asamblea de Madrid a sufrir bueno, en fin, no vamos a hablar de política, no a sufrir con nosotros, con el partido que yo represento. Y bueno, pues le voy a dejar la palabra a Nicolás para que nos cuente un poco qué puede aportar o qué se le ocurre que pueda aportar Newman a la Universidad Madrileña, que me parece que es un tema bastante interesante, ¿no? Muchas gracias, Nicolás. Bueno, pues buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias, Miguel, por la presentación y por la invitación. Bueno, como ha dicho Miguel, pues no soy ni filósofo ni un experto en Newman, desde luego. He hecho una tesis doctoral sobre ópera alemana del siglo XIX, entonces, como comprenderán, no pretendo hoy aquí pues hacer ninguna glosa erudita sobre Newman ni sobre el libro, que agradezco también al traductor y al editor que me lo haya facilitado para poderlo hojear. Bueno, vengo aquí, como bien ha dicho Miguel, pues en calidad de responsable de una administración educativa que tiene competencias en materia de universidades, en este caso la Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid. Y bueno, creo que agradezco doblemente no solo la invitación, sino el libro, porque creo que puede, en efecto, aportar, o que ha aportado de alguna manera la lectura de este libro y el trabajo que he hecho sobre él, a pensar en qué se quiere de una universidad. Hay varias cosas que me gustaría aquí señalar, si me permitís, varias observaciones, un poco de fondo, también de forma. Creo que este libro es importante, la traducción de este libro, porque nos hacen falta ensayos, traducciones. Bueno, como comprenderán por razón de mi cargo, pues he estado ya en
bastantes aperturas de curso, graduaciones, bueno, siempre son muy agradables, decirlo, un poco largas, pero es un placer estar allí. Y a veces, a menudo, los oradores o los ponentes a veces citan, y casi siempre se cita lo mismo, sobre todo se hacen siempre citas de Ortega, que tiene ese famoso ensayo sobre la misión de la universidad, que es un ensayo fundamental y que de verdad recomiendo su lectura. A veces se cita mal, eso todo hay que decirlo, o se citan cosas muy parciales, pero falta todavía que se lea ensayo y buen ensayo sobre universidades y en español, que eso también es algo fundamental. Las traducciones en este sentido son fundamentales y yo creo que esta es un muy buen trabajo de traducción que se ha hecho. España se caracterizó, bueno, ya que he hablado de Ortega, pues la Escuela de Madrid precisamente, una de las cosas que la caracterizó fue el haber hecho una ingente labor de traducción. Ortega, Zubiri, García Morente, en fin, seguro que muchos de ustedes han leído traducciones de los clásicos de la filosofía a través de sus traducciones, que se siguen editando y reeditando cada año. Como contaba, no sé si era María, se decía que era más fácil encontrarse en esos años una traducción de Kierkegaard en España que en París, en Madrid que en París, ¿no? Se traducía antes al español. Entonces, eso es una necesidad que yo creo que este libro viene a cubrir, es decir, de hacer ensayo o traducción de ensayo, de buen ensayo en español. Y es algo que además, ya que hablamos de ley, pues nosotros en nuestra ley de universidades queremos impulsar, es decir, la importancia del español como lengua vehicular en la producción científica o en la producción literaria o en el ensayo, ¿no? Es algo que, pues, entiendo que en algunas disciplinas el inglés es importante y sigue siendo, pues, fundamental, pero creo que no tenemos que olvidarnos que tenemos un legado de casi 1000 años de historia en español, que se ha escrito la mejor filosofía, el mejor ensayo se ha escrito en español, y así lo ha demostrado la Escuela de María a principios de siglo, y así lo llevan demostrando nuestros clásicos de los siglos de oro, y creo que este libro es una invitación a continuar en ese sentido, y es lo que también nosotros queremos hacer a través de nuestra ley de universidades, o impulsar en ese sentido. Sin ir más lejos, hoy que tenía en el despacho el libro, alguien de la dirección general vino y me dijo, oye, lo estoy leyendo, o sea, no, lo había adquirido, o sea, es decir, que es algo que nos hace ver que está de actualidad, o sea, que es necesario, o sea, es oportuno, creo que es muy oportuno el proyecto que habéis emprendido de traducción de la obra de Newman. Son oportunas estas reflexiones porque, como bien dijo Miguel, estamos en un contexto de cambio profundo normativo de la universidad, con 2 grandes reales decretos que salieron en el año 2021, que modifican la ordenación de las enseñanzas universitarias, la creación y reconocimiento de nuevas universidades, y una mala ley de universidades que vio la luz en el año 2023 y de la que seguimos viendo las consecuencias en muchos planos. No voy a entrar en eso, como bien dice Miguel, no estamos ahora mismo en ese discurso, pero bueno, una pésima ley que, como digo, ha traído de actualidad a la universidad, al panorama político, a la prensa, y de ahí pues esa anécdota que os decía, que aquí en la dirección general yo este libro lo he comprado, lo he visto, lo he comprado, ¿no? Y es que, como decía, casi no hay ensayos en materia de universidades, o al menos no se traducen, no se leen, salvo contados casos, como decía, de Ortega. Creo, o sea, Newman, deduzco, ¿no? De reconocer que, como no era un experto, o sea, sabía quién era el personaje, por supuesto, luego me informé mucho más, pero no había leído todavía nada de Newman. Y veo que son ensayos, reflexiones que para él han sido capitales de cara a emprender esa gran labor o esa gran misión que se le encomendó de fundar una universidad, ¿no? De abrir una universidad, de iniciar una universidad. Es sorprendente que eso hoy en día no lo hacemos. Y eso es una culpa, bueno, nuestra. No, tenemos menos margen en una ley autonómica que en una ley nacional, pero está claro que es un esfuerzo que Newman hizo y no hay más que verlo. Es decir, el libro es, en el fondo, una historia de la universidad, más o menos, por así decirlo, desde sus inicios, con reflexiones y con una manera de actualizar esos temas que han acontecido en la historia de la universidad, desde Grecia hasta la época de Newman. Es un trabajo que Newman hizo de reflexión, de pensar sobre qué quiero que sea una universidad, hacia dónde vamos, qué tenemos, qué podemos hacer. Y es algo que ahora mismo no estamos haciendo. Eso es así. No,
el legislador de la LOSU se ha parado antes de empezar a poner una sola línea en su ley. ¿Qué quiero de la Universidad Española? ¿Qué queremos hacer de la Universidad Española? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? No lo ha hecho. No lo ha hecho. Y eso es algo que es muy valioso del libro y bueno, por eso agradezco mucho que se me haya hecho llegar y haberlo podido trabajar. Los temas que aborda el libro son muchísimos. Ya me he enrollado más de lo que tenía previsto. Le había dicho a Miguel que iba a hablar 3 minutos. Ya no sé ni cuántos llevo, pero bueno. A ver, hay muchísimas cuestiones no sé cuántos llevo, Miguel. Unos 6, vaya. Hay muchísimas cuestiones. Vale. Hay muchísimas cuestiones en el libro que creo que son que pueden ser de tremenda actualidad. Newman las vio muy de actualidad en su momento, aunque pues eran referencias a veces a Grecia o a la Edad Media, o a la Universidad de Carlomagno, etcétera, etcétera, pero que también creo que lo son ahora mismo. Por ejemplo, la cuestión de la ubicación, ¿no? Esas descripciones que hace Newman del aire del Ática, la descripción de las regiones. Bueno, tenía aquí varios extractos que podía leer, pero bueno, vamos justo de tiempo. Dice que esta ubicación tiene que ser un sitio liberal, noble, de pompa, de circunstancia. Es algo también para pensarlo, ¿no? De cara a lo que se está haciendo ahora mismo con las universidades. Otra cuestión que es muy importante a la hora de hablar de una universidad, la cuestión de los... Sabéis que sale ese ayuntamiento, ¿no?, de docentes y discentes que decían las partidas de Alfonso X, pues es la cuestión de los docentes, la cuestión de los profesores. Dedica muchas partes Newman a hablar de los profesores. Primero, bueno, nos hace esa evolución donde ve ese origen del funcionariado en Ptolomeo, ¿no?, en esa academia en torno a Alejandría, ¿no?, que decía eso. Ptolomeo determinó que quienes impartían los conocimientos debían ser tan fijos y permanentes como sus libros, ¿no? Luego también nos hace ese recorrido por las universidades medievales, incluso indicando pues la situación precaria en la que vivían esas universidades. Pone el ejemplo de la Universidad de París, que si me no recuerdo, donde decía que incluso tuvieron que vender terrenos, ¿no?, para sobrevivir. Luego también una cuestión curiosa que yo no conocía era el origen de los cargos académicos, ¿no?, de los decanos, de las estructuras académicas de las que trata en el capítulo 13, que incluso a mí me ha suscitado la pregunta de, bueno, ¿cuándo empieza precisamente esa función que todo profesor universitario conoce o alguna vez en su vida le pasa, para bien o para mal, que es la gestión? Desarrollar o tener un cargo de gestión, ¿no?, pues como decano, como vicedecano. Y creo que goza de tremenda actualidad cualquier reflexión en torno a eso. Y luego otro tema que sale de lo que habla Newman de los profesores es lo que él llama la influencia personal del profesor. Y eso a mí me gustó bastante, y si me permiten, sí que me gustaría usar las palabras de la traducción para ilustrarlo. Dice: permítame por favor que exprese todo lo que quiero decir, ahora que lo tengo muy presente. Y lo que digo es que la influencia personal del profesor puede prescindir en cierto modo del sistema académico, pero que el sistema no puede prescindir en modo alguno de la influencia personal. Con influencia hay vida, sin ella no la hay. Si a la influencia se le arrebata la posición que le corresponde, no se eliminará, sino que surgirá de un modo irregular y peligroso. Y aquí hay muchas cosas que se están diciendo. Es decir, vemos continuamente, y a la hora de hacer un proyecto legislativo como estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, y a la hora de dictar normas y instruir procedimientos, etcétera, vemos siempre esa cuestión de la objetividad, bueno, la objetividad hay que tenerla en los procesos, por supuesto, pero esa tendencia siempre a lo objetivo, a lo impersonal. El profesor tiene que ser aséptico, tiene que ser un científico, y no es así. O sea, eso no puede ser así. O sea, y eso también lo decía Ortega en el prólogo para alemanes, precisamente a propósito de una traducción, ¿no? Decía: vamos a ver, se habla para alguien, siempre habla alguien para alguien, y eso tiene que estar muy claro. No podemos quedarnos en ese plano y quitarle la parte personal, ¿no?, en aras de una especie de objetividad, ¿no? Decía también que la fuerza del profesor no reside en el patrocinio de grandes hombres, sino en el valor intrínseco y el atractivo de lo que tiene que comunicar. Y hay otra idea también que me gusta mucho, y creo que es una de las ideas radicales del libro, que es la cuestión de la provisión y la demanda, ¿no? Newman hace mucho hincapié en eso, ¿no?, en que la provisión
bueno, a propósito de un diálogo, ¿no?, que tiene con un amigo que cuenta. Bueno, tengo que decir que la verdad es que el libro es muy ameno, es decir, por supuesto que tiene partes de enjundia que requieren leerlas con calma, pero es muy ameno la manera que tiene tanto de tratar los temas, de abordarlos, los diálogos que introduce por el medio, las anécdotas personales, las vivencias, lo hace muy ameno, ¿no? Y bueno, pues sale en muchísimas ocasiones, incluso dedica un capítulo entero a ello, ¿no?, que es el capítulo 14, a la cuestión de la provisión y la demanda, ¿no? Y él defiende de manera acérrima que la provisión siempre debe preceder a la demanda, ¿no?, que precisamente viene de la disputa esa que mantenía con su amigo. Y es curioso, y esto lo cuento también como anécdota personal, y en mi condición de representante que estoy aquí de la administración, pues esta mañana pues me visitaban, por ejemplo, unos promotores que querían pues, promover una universidad en Madrid. Y claro, de cara a ver la programación docente o la propuesta que tenían, perdón, para las titulaciones, pues claro, habían hecho estudios de demanda, ¿no? Es decir, que lo importante era la demanda, que aunque saliese una cosa ecléctica, ¿no?, al final, pero lo importante era la demanda. Y bueno, pues eso nos hace pensar hacia dónde estamos yendo. Y bueno, no quiero quitarle más tiempo, porque la verdad es que hay tantas cosas que comentar del libro que prefiero dejarle la palabra a los traductores y a los revisores, que son quienes verdaderamente tienen el conocimiento sobre la materia. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Les animo de verdad a hacerse con el libro, a leerlo. Y nada, voy a dar paso a los siguientes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nicolás. La verdad es que me hace mucha ilusión que las ideas de Newman puedan calar en esa ley, y me ha gustado mucho escucharte hablar de estas cosas, y la verdad es que que hayas leído el libro y que participes de esto, pues yo creo que puede aportar mucho. Bueno, paso al siguiente invitado, es Javier Aranguren, que es doctor en filosofía. Conozco a Javier desde hace muchos años, es amigo mío. Y yo le podría definir, aparte de ser doctor en filosofía, que ha escrito libros recientemente, Sociales o Salvajes, que es un ser humano, Figurantes, tiene un acceso del premio Sapientia Cordis de la Universidad de San Pablo CEU, yo le definiría con 3 grandes virtudes universitarias, ¿no? Espero que no se sonroje, ¿no? Pero creo que coinciden muy bien con el pensamiento de Newman, ¿no? Javier es un pensador inconformista, es un docente enamorado de la academia y que la lleva metida hasta el tuétano, y además es un investigador riguroso. Y yo creo que con esas 3 cosas me parece que componen un perfil interesante para que nos esté hablando un buen rato de lo que piensa de este libro que hemos traducido. Pues muchas gracias. También soy una persona con incapacidad laboral total. O sea, todo eso lo fui. En cambio, ahora soy ya otra cosa distinta. Bueno, gracias sobre todo por la oportunidad de estar en esta mesa. Soy quizá la persona que se está preguntando qué hago aquí. ¿Qué hago aquí? Quitando que me invitaron a leer el libro, a preparar una reseña sobre él, y que estoy muy agradecido a esa posibilidad. Porque hay libros con los que es una suerte encontrarse, y la verdad es que Auge y Progreso de las Universidades es uno de ellos. Yo con Newman tenía un problema, y es que me costaba mucho entenderlo. Apología pro vita sua es un libro que he leído 2 veces y ninguna de las 2 he llegado a saber muy bien. O sea, me ha costado muchísimo. Sus libros más teóricos no los conozco, no me he atrevido. Sus sermones me parecen una maravilla. Los tengo en una edición en inglés en un solo volumen. En realidad son 7 volúmenes, con letra enana. Entonces, cada vez que me pongo a leerlo, pues avanzo 2 párrafos y no hay manera de avanzar. Y es un genio. Pero es que este libro, como ya ha señalado Nicolás, es maravilloso. O sea, tiene partes muy divertidas. Tiene un diálogo platónico en un momento dado deslumbrante. Tiene varios momentos muy profundos y luego encima cuenta cosas ya solo culturalmente interesantes. Él dice en un momento dado: me preocupo
de que por mucho que se aburra mi lector, no le dé tiempo a dormirse. Y por eso, si gravis, brevis, o sea, si es una cosa seria, la voy a hacer muy breve. Es imposible dormirse leyendo a este Newman. A otros quizás sí, pero a este Newman no hay manera. Quizá lo más llamativo de su planteamiento sea el constante esfuerzo que tiene por recordar que la universidad es una institución educativa. Esto que salía ahora de que nos falta a lo mejor definir la universidad, si es un lugar para dar respuestas a la demanda, para Newman es clarísimo que se trata de centrarse en los alumnos, en su crecimiento intelectual y personal, y pone en ese objetivo la razón de ser de los profesores y la razón de ser de la financiación. O sea, la universidad no está para las salidas, no está para la empleabilidad, está para la formación y para el crecimiento intelectual y personal. Podemos pensar a lo mejor en las primeras universidades. Él dedica unas páginas preciosas a hablar de Atenas, a hablar de Alejandría, pero podemos pensar en un lugar como Bolonia o París, Oxford o Salamanca. En ellas era constante el trasvase de profesores y alumnos. Todos tenían una lengua franca, que era el latín, algo similar, probablemente mejor que el inglés, que hablamos muchos. Y bueno, y él pensaba que eso también ocurría en Atenas, y lo expone en el capítulo 4. Nos invita a visitar los pobres hospedajes. Ahora basta las residencias que se están haciendo en Madrid, y desde luego yo no conozco directivos de empresas del IBEX con habitaciones similares, ¿no? En los hospedajes de Atenas dice: supongo que no viniste a Atenas para subir por una escalera o para buscar cosas en un armario. Has venido para ver y oír lo que no puede oírse o verse en ningún sitio. Eran habitaciones muy pobres, porque lo único interesante era lo que ocurría en el aula, o, si queréis, en el campus. Habla de las bibliotecas, del invisible, literal, invisible ambiente del genio, que acaban por convertirse, dice, en un hito en la historia de su vida, un recuerdo para solaz de su memoria, un pensamiento ardiente en su corazón y un lazo de unión con hombres que sienten lo mismo para siempre. ¡Oh, qué bonita idea de universidad! No es el lugar donde hago una carrera para ver luego qué máster hago, para ver luego dónde trabajo, para ver luego cómo me jubilo, como si todo fuera puramente medial, sino que es el lugar del encuentro con el invisible ambiente del genio. Y por lo tanto, evidentemente, va a ser un lugar de profundísima convivencia, y en el que quizá tengáis esta experiencia. Yo la tuve en mi propia universidad. Tienes un momento existencial que luego lo vas a buscar toda tu vida y no se va a repetir. Porque has escuchado a tal profesor, porque un día les viste discutir a dos profesores, porque otro día fuiste a hablar con un profesor que te acogió y te escuchó, como vivió esa obra de misericordia, ¿no?, de escuchar al que no sabe. Y entonces convirtió ese momento para ti en algo absolutamente transformador. Y leíste aquel libro. Pero me gusta mucho recordar cuando en mi colegio mayor empezamos un buen grupo a leer Retorno a Brideshead, sobre todo esa parte en la que habla del Oxford de los años 20, y decidimos a partir de entonces solo emborracharnos con vino bueno y vestir con chaqueta de tweed. Dices, bueno, eso es lo transformador. Y me parece que ese es el ambiente al que hace Newman referencia. Evelyn Waugh quizá era más esteticista, pero es parte de la experiencia universitaria. No es ir a clase, hacer unos créditos, escupir unos exámenes y pasar a la fase máster. Es algo mucho más existencial. En la Universidad de Newman prima la oralidad antes que el libro. Quizá en la nuestra tampoco prima el libro, Además bien prima el resumen, prima la diapositiva, prima un poco una cierta pobreza, ¿no?, un voto de pobreza intelectual, ¿no? Pues ningún libro puede expresar la afinidad entre espíritus que se produce a través de los ojos, la mirada, el acento y el gesto. En expresiones coloquiales que se utilizan sobre la marcha y en los imprevisibles derroteros por los que discurre a veces la conversación informal. ¡Qué bonito!
Es una clase, es un después de clase. Que cuando en una universidad se maximiza el gasto y por lo tanto el profesor es ahogado con docencia, ya no da clases, sino que las casi vomita, pues esta posibilidad de intercambio informal desaparece. Cuando es un correteo de facultad en facultad, esa conversación informal desaparece. Y resulta que a veces es lo más importante, ¿no? Dice él, el detalle, el color, el espíritu, la vida que hace que esa disciplina sea viva en nosotros. Todo eso debe uno recibirlos de aquellos en los que ya vive. Es un lugar de entrega, es decir, de tradición. Y el que vive el saber, que es el profesor, que investiga a lo mejor no tanto por estar en un ranking, ni por conseguir un Q1, que es una expresión espantosa, sino por amor al conocimiento, por amor a la docencia, por amor a esa formación de gente joven que se ha puesto a tiro para que le cambies la vida. Ese saber vive en él y él lo entrega, pero lo entrega no como quien, esa expresión horrible, ¿no? Traslada conocimientos. Ahora se trasladan los conocimientos, se hacen pequeñas mudanzas de cajas de IKEA. No, lo que se hace, lo que busca el universitario es formar en conocimientos y a través de conocimientos formar a esas personas. Por eso el objetivo, dice Newman, no es lograr eruditos, sino una fraternidad y una ciudadanía del pensamiento. Qué bonito. Una ciudadanía del pensamiento. Una ciudad de pensamiento. Claro, se hablaba antes de la importancia de la ubicación, de la importancia de la noción de campus, de la importancia de ese lugar que está aparte de la mentalidad economicista, productivista de la sociedad de los negocios, que está más cerca del ocio que del negocio. La ubicación, dice, tiene que ser liberal y noble. Tiene mucho que ver con lo que ahora se ha dado por llamar la nobleza de espíritu. Tiene mucho que ver, dice Newman, con el ocio erudito. ¿Qué cosa tiene más derecho a las más puras y bellas posesiones de la naturaleza que la sede de la sabiduría? Cuando se construyeron esas facultades con forma de gallinero o con forma de búnker venido a menos de la Segunda Guerra Mundial, en parte se empezó ya, digamos, a desmoronar, ¿no?, el espíritu universitario. El lujo tiene que ver con la belleza de un claustro, tiene que ver con la belleza de una catedral o de una capilla, tiene que ver con buscar a un arquitecto que realmente tenga algo que decir. El lujo es parte de esa apertura de espíritu que quieres dar a los estudiantes y que deberían vivir los profesores. Esta libertad de espíritu se puede echar a perder. Si desaparece la relación de dependencia entre docente y discente, una universidad, dice Newman, está viva solo de nombre, pero ha perdido su verdadera esencia. Quizá los rankings en esto nos han jugado una muy mala pasada. Y la búsqueda indiscriminada de alumnos que hagan, que necesariamente el modelo tiene que ser rentable para ser sostenible en una universidad privada, porque en una pública quizá se puedan pedir más apoyos, pues pueden hacer perder la idea de universidad. Un sistema, cita de Newman, un sistema académico sin la influencia personal de los profesores sobre los alumnos es un invierno ártico. Es que belleza. He conocido sitios donde el gesto severo, la voz pomposa, la frialdad y la condescendencia eran los atributos del profesor. Eso quizá pasaba hace un par de generaciones. Y donde éste ni conocía ni quería conocer y declaraba que no quería conocer las irregularidades de la vida personal de los jóvenes a él encomendados. Eso era la muerte de la universidad. Como decía un profesor de Harvard, si tengo que atender a los alumnos, ¿cuándo hago mi trabajo? Ahí está todo terminado. La universidad, además,
enseña, su objetivo es enseñar quizá en parte una profesión, pero es sobre todo enseñar un espíritu o una actitud ante la vida, que Newman la resume así. Los que estudiaban en Atenas declaraban que hacían el bien no por un sentimiento servil, no porque la policía te esté vigilando, no porque haya radares cada 6 metros en la carretera, no porque estuvieran obligados, sino porque era lo que correspondía a su naturaleza, porque era verdaderamente placentero, porque hacer el bien es placentero, porque era un lujo hacerlo. La música, qué bonita esta frase, la música era su norma e hicieron de su vida un baile. ¿Os imagináis que la universidad se dedicara a enseñar a leer y a escribir? ¿A enseñar a expresarse oralmente y a hacer de la vida un baile? La libertad extraordinaria que ganarían los alumnos universitarios en vez de la mentalidad servil del que está buscando una salida como quien busca un milagro, como quien necesita un favor. La universidad forma en la magnanimidad. Y al formar en la magnanimidad, forma en la grandeza. ¿Qué necesita? Newman hace un paralelismo, tampoco entra mucho en temas religiosos, pero hace un paralelismo entre la tarea del profesor y la predicación del Evangelio. Dice, esos primeros educadores universitarios son analogías de los apóstoles. Y dice, misioneros medievales del conocimiento. Eso ocurría en la Edad Media y eso, pues en principio, debería seguir ocurriendo ahora. Me ha hecho gracia lo de misioneros del conocimiento, porque también hace referencia al carácter heroico, al camino heroico del universitario, es decir, del profesor universitario. Refiriéndose a la pobreza de salarios, fijaos, y de habitáculos que esperan a los profesores. Antes tenían habitáculos en el campus de la universidad, ahora lo tienes en Parla, pero es habitáculo. Newman indica y dice que hay que ser un santo o un entusiasta para que no te afecte de ninguna manera las desventajas de semejante modo de vida. Porque las tiene. Además, le rodean peligros más sutiles, y aquí es donde se ve también la inteligencia de este hombre, ¿no? ¿Cuál es el peligro del universitario? Por un lado, el poco sueldo. Bien. Por otro, la soberbia intelectual, las aberraciones del razonamiento y la intoxicación del aplauso. Hay gente que se obceca por publicar un paper, y entonces le molestan los alumnos. Pero a lo mejor hay gente que lo que le ocurre es que en nombre de la popularidad, intoxicado por el aplauso, se aleja de la verdad. Y este es mucho más peligroso que el articulista. Pues a él le afecta la popularidad de su don y al que le escucha la fascinación. El alumno es un joven, una joven, muy influenciable por la seducción del sofista, por la dimensión, digamos, erótica que tiene siempre la enseñanza. Esto ya lo decía Steiner también. Son muy influenciables. Por lo cual una virtud del profesor, además de la virtud de la pobreza, es la rectitud y la prudencia. Sin ellas es difícil compartir el conocimiento. Un profesor debe ser maestro, saber más de lo que imparte formalmente al alumno y conocer materias que no tiene por qué impartir. Y ahí se rompe una cierta lanza contra la hiperespecialización, que puede valer en una institución investigadora, pero que quizá tenga poco sentido en una institución de formación de gente joven, en una institución educativa, que insisto que es la clave. Además de dar su asignatura, dice, formará a sus alumnos en lo que en el modo de conducirse en la vida llamamos juicio recto. Y en la relación social, en la literatura y en las bellas artes llamamos buen gusto. Un profesor de la materia que sea tiene que formar en el juicio recto y en el buen gusto. En esta casa, en esta universidad, hablamos de la razón abierta. Y yo creo que va muy en esta línea, en este sentido. Fijaos si es ambiciosa su propuesta,
si cree en la magnanimidad del docente y de la universidad, que al final de la introducción dice una frase que yo había leído en otro texto suyo en 2013 y que la había guardado porque me impactó y con la que pienso concluir la intervención. Dice: me consolaré con la consideración de que la vida no es lo suficientemente larga como para hacer otra cosa que no sea dar lo mejor de nosotros mismos, sea lo que sea. Que los que siempre están apuntando nunca dan en la diana. Que los que nunca arriesgan nunca ganan. Que el que siempre está seguro nunca se fortalece. Y que hacer algún bien sustancial compensa mucha imperfección accidental. Pues ojalá todos aceptemos nuestra imperfección accidental a cambio de la grandeza. Gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad es que están saliendo un montón de cosas. Yo no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí hablando de todas estas maravillas. Tenemos bollería, nos podemos poner cómodos, pero bueno, yo creo que hay mucho que hablar, ¿eh? Hay temas interesantísimos que yo ahora mismo no voy a tocar, ¿no? Gracias por tu intervención. Quiero presentar ahora también a un gran amigo, a Gabriel Rodríguez Pazos, y quiero decir una cosa, es una confesión y estoy seguro que José va a decir que sí, ¿no? Nosotros somos 3 traductores, pero no todos somos igual de importantes. Yo por lo menos lo pienso con claridad, ¿no? Y lo digo eso porque Gabriel es doctor en filología, ha traducido pues muchísimas cosas que probablemente estáis leyendo o habéis leído, ¿no? Ha traducido a Hemingway, a Wilde, a Sheriff, a Dorothy Canfield, a Fisher, a Tim Woodrow, que está ahora mismo en alza, y toda la traducción que hemos hecho, en el fondo, ha sido lanzada por él. Y sus conocimientos de Newman, sobre todo sus conocimientos del inglés medieval, algunos hablamos inglés fluidamente, pero claro, entender algunas cosas para nosotros era a veces bastante complicado, ¿no? Y yo creo que al César lo que es del César, y bueno, agradezco muchísimo a Gabriel que esté aquí y le paso la palabra. Pues muchas gracias, Miguel. A ver, efectivamente, digamos que yo soy como el Trujamán del equipo. El Trujamán era el traductor, el que interpretaba. Y como me he dedicado a eso, pues he llevado quizá el peso. Aunque, bueno, cada vez que traducía un capítulo se lo pasaba a Miguel y a José. Ellos hacían sus observaciones, íbamos viendo, acabando de ver las numerosas notas al pie de página que tiene. Porque, claro, Newman es un erudito. Entonces, para centrar la atención del lector bien, es importante que cada vez que sale un personaje, cada vez que sale una circunstancia, pues explicarla un poco. Yo en literatura no pongo notas al pie, porque me parece que una obra literaria es otra cosa, es una obra de arte y hay que buscar otras estrategias, pero en este caso, que es un ensayo, pues nos pareció que sí. Y entonces ha sido un trabajo muy enriquecedor, porque yo siempre digo, yo soy un pobre filólogo, ¿no? Entonces, los filólogos que nos dedicamos a pelearnos con textos y a traducir, a veces somos como enanos que van sobre los hombros de gigantes y que van descubriendo panoramas fascinantes y que además tenemos la suerte, como ha sido el caso, de trabajar con 2 personas que saben mucho de teoría de la educación, que saben mucho de Newman, y entonces al hilo de mi traducción, pues yo he ido aprendiendo muchas cosas gracias a Miguel, gracias a José, y ha sido un trabajo fascinante. El trabajo empezó hace unos años, después de una estancia de Miguel en el National Institute of Newman Studies en Pittsburgh, al que me dijo, tienes que ir, y al verano siguiente fui. Pero ese mismo verano me dice, hay una obra que no está traducida al español que la tenemos que traducir. Efectivamente, esta obra, si se meten en el Newman Reader, donde en principio están prácticamente todas las obras de Newman,
es dificilísimo encontrarla. Yo, porque me la había impreso Miguel y ya la tenía, pero un día me dio por buscarla y me tiré media hora hasta que la encontré. No es fácil encontrarla, está en un subapartado de... y sin embargo, yo empecé a leer la obra y me pareció fascinante. Me pareció que efectivamente es un complemento al libro de La idea de la universidad, que sí se ha difundido mucho, y a mí me sorprendió que no estuviera traducido al español y que de este libro no se hablara tanto, porque es el complemento perfecto. O sea, la idea es la idea, que digamos que admite un asentimiento nocional, pero Rise and Progress, Auge y Progreso, es la imagen que admite un sentimiento más afectivo. Entonces, empecé a leer el libro y aparte que es mucho más ligero que la idea, porque realmente lo que Auge y Progreso refleja es esa vida, esencia de la universidad que él, como ya se ha dicho, va definiendo a partir de un recorrido histórico que empieza en Atenas y va llegando hasta nuestros días prácticamente para justificar la universidad que el Papa Pío IX le encarga fundar en Dublín. Ahora estoy leyendo, está siendo muy interesante, el memorándum en el que Newman explica por qué abandona el proyecto. Y es tremendo. Bueno, si algo es Newman, es muy claro. O sea, Newman es al pan pan y al vino vino. No se anda con medias tintas, no se anda con paños calientes. Entonces dice cosas duras de cómo le trataron. Incluso, bueno, pues el arzobispo Cullen, que es el que pilotaba, digamos, este proyecto, pues las incomprensiones que tuvo con este hombre, aunque debía de ser un hombre muy bueno, pero no entendía cuál era la idea de Newman, no entendía el proyecto. Y ya digo, ahí Newman va hablando con mucha caridad, pero con mucha claridad. Y dices, al final, esa idea que él tenía, que se refleja en estos dos libros, no consiguió plasmarla. No consiguió plasmarla incluso por contradicciones con personas a las que él quería. Yo tengo para mí que Newman tiene una frase muy famosa, que es que cuando él era anglicano decía que tenía una vida feliz y una religión triste, porque Newman era una figura muy admirada en Oxford, en los círculos intelectuales, y dice que cuando se convirtió tenía una religión feliz y una vida triste. Y realmente Newman, es Sir John Henry Newman, claro, por eso esto lo explica todo, pero Newman viene a la Iglesia Católica al Calvario. Viene a la Iglesia Católica a clavarse en la cruz, además a través de quizá la forma de clavarse en la cruz más dolorosa, que es la incomprensión de la gente a la que quieres. Y a pesar de todo, en ningún momento de su vida, después de su conversión, Newman dudó de ese paso que había dado. Jamás, y lo dijo expresamente, jamás dudé del paso que había dado. Pero bueno, estábamos con el tema de la universidad. Bueno, total, que empezamos con este libro y este libro es maravilloso. Alguien me preguntaba esta mañana o ayer si tuvieras que recomendarme algo de Newman, pues digo, no sé. La Apología Pro Vita Sua, efectivamente, es un libro difícil, como ha apuntado Javier, pero sin embargo este es un libro ligero. No estaría mal. Bueno, yo... como ha apuntado Javier también, yo lo primero que traduje de Newman fue los sermones. Y ahí es donde se me cayeron las escamas de los ojos y dije, ¿esto qué es? Es maravilloso. Los sermones de Newman son maravillosos. Están todos traducidos, los 8 volúmenes de sermones parroquiales, traducidos por Víctor García Ruiz, que es un buen amigo y que es la persona probablemente que más Newman ha traducido al español. Entonces, claro, el proyecto de los 8 volúmenes era mucho proyecto y me dijo, ¿tú me puedes ayudar? Venga, y yo traduje una docena de sermones
Y ahí es donde quedé fascinado con Newman. Y ya, bueno, después he ido traduciendo otras cosas y al final he llegado a este libro. Este libro, bueno, y ya con esto acabo, bueno, hay que entender que Newman está considerado uno de los maestros de la prosa inglesa. Claro, pero es un escritor victoriano. Es decir, siglo XIX, y a los victorianos, pues como no había televisión, como no había las distracciones que tenemos ahora, les gustaban los libros bien gordos para poder pasar muchas horas al calor del fuego en las oscuras tardes de invierno inglés. Entonces es un escritor prolijo. Por cierto, abro un paréntesis respecto a lo que también ha comentado Javier y que igual puede salir luego, porque me parece que es un tema también que puede salir en el coloquio, cuando efectivamente Newman dice que no hay comparación entre el trato humano, entre escuchar al maestro directamente o la lectura de un libro. Él dice que, claro, es el momento en el que se empiezan a dar cuenta de que los libros sirven para difundir el conocimiento de una forma que no se había conocido en la antigüedad. Pero claro, dice, pero eso no es comparable. Entonces yo ahora digo, ¿qué actualidad tiene esto que estamos tendiendo a la docencia online, a la formación online? Si un libro no tiene eso, yo creo que la formación online mucho menos, porque en un libro, no sé, el autor escribe despacio, va vertiendo su alma, pero en la formación online es otra cosa. Pero bueno, esto es una opinión personal y lo dejo por si hay tiempo luego para hablar en el coloquio. Y ya acabo. Newman es un escritor esforzado. Veréis que la traducción, como, bueno, he llevado yo un poco el peso, pero ha habido otras dos personas que han pulido, ¿qué tal? Pues humildemente quiero decir que creo que ha quedado una traducción muy buena, muy buena. Veréis que son periodos largos, pero todo es perfectamente claro. Newman era un escritor esforzado. El otro día hablaba con un compañero que acaba de publicar un libro y me decía, bueno, es que yo no soy de esos que se ponen a escribir y les va saliendo. Digo, eso es un mito, creo. No sé, ¿tú qué opinas? Total. Que has publicado varios libros. Eso es un mito. Y Newman, que está considerado una de las mejores prosas de la lengua inglesa, que se dice pronto, ves sus manuscritos, están llenos de tachones, de repeticiones. Es un escritor esforzado, pero su único objetivo era la claridad, porque él siempre escribió por un motivo. O sea, escribió pues Apología pro vita sua, es apología pro vita sua, es una contestación a quien le tacha de una cosa y otra y va argumentando. Este libro pues es lo que, bueno, esto en realidad es una serie de artículos que publica en una gaceta, pero para convencer a los irlandeses de la importancia de la universidad. Entonces para él es muy importante la claridad. Uno se coge un párrafo y unas frases de estas de 7 líneas que dices, a ver esto dónde empieza, dónde acaba, y si realmente lo analiza es impecable. Es como el latín clásico bueno, es impecable, puede ser muy largo, vale, necesitas un poquito de esfuerzo, pero bien. Y luego, bueno, así, y ahora sí que acabo, porque lo he dicho 3 veces ya, en relación con esta prolijidad, también un capítulo que ha mencionado indirectamente Javier, es el capítulo 6, en el que habla de disciplina e influencia, pero para cuando empieza, entonces se da en el contexto de una visita que él hace a un amigo que tiene una casa en el campo a las afueras de Londres. Va llegando a la casa y dedica 6 páginas a hacer reflexiones del tipo menosprecio de corte y alabanza de aldea, a cuestionarse por qué este amigo suyo que vive sin trabajar cuando es un hombre muy capaz, pues hombre, ¿hasta qué punto eso es ético?
o hablar pues, de la trascendencia de la vida y del fugaz paso de los años. Bueno, dedica 6 páginas y ya al cabo de esas 6 páginas empieza a entablar ese diálogo socrático que ha mencionado Javier con este amigo. Y va continuando el diálogo socrático y al final, pum, se interrumpe porque el amigo le dice, oye, si te quieres ir a casa, vas a perder el tren. Y entonces, pues se interrumpe y ya se van. Pero bueno, esto nos da una idea de, y de lo ameno que es el libro. Nada más. Muchas gracias, Gabriel. La verdad es que van saliendo cosas apasionantes del libro. Ojalá que lo leáis, que es un libro maravilloso y bueno, puede dejaros cosas muy interesantes, como estamos hablando, ¿no? Paso ahora a presentar también a un buen amigo, a José Fernández Castilla, que se puede ver fácilmente a qué se dedica, o que dedica gran parte de su vida. Y José también ha sido traductor. Y bueno, tengo aquí su currículum, que es doctor en Teología Moral, la Universidad de la Santa Croce, que es licenciado en Economía, la Universidad de Navarra, que ha publicado artículos científicos y que ha desarrollado también una carrera hace algunos años, no tantos años como investigador, pero que es bastante va bastante en aumento, ¿no? Y yo quería decir que también un poco como haciendo propaganda, que a mí me gusta, o la aportación que yo creo, y con esto termino la introducción de José, es que él tiene un grupo de universitarios de Newman. Y bueno, es una maravilla porque cuando empezamos a hacer el proyecto, pues claro, fuimos hablando y entonces enseguida a esas cosas prácticas que tiene Newman, que son muchas, José dijo, bueno, vamos a coger la teoría y la práctica y la vamos a llevar a cabo con estos universitarios con los que trabaja en la Universidad Villanueva. Le dejo la palabra a José Fernández Castilla. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Empezamos el grupo Newman, antes comentaba Rocío del Instituto Newman de aquí, que es que Newman es una figura que te atrae y ya pones el nombre y luego ya ves qué puedes hacer, ¿no? Seguro que con Newman se puede hacer algo. Pues bueno, quería empezar la intervención tomando lo que planteaba Gabriel, por dónde hay que empezar a leer a Newman, ¿no? Porque efectivamente yo creo que es algo que cuando uno empieza con él se da cuenta que dice, bueno, me estoy perdiendo en un océano. La obra de Newman está recogida en 90 volúmenes. Entonces, claro, no es fácil elegir por dónde empezar. Yo creo que lo he pensado y la conclusión que saco es que hay que empezar por una biografía suya. Es muy importante conocer quién es este hombre y cuál es su trayectoria, porque es una trayectoria que es direccional, pero no es una línea recta en su vida y va haciendo muchos cambios, es un buscador de la verdad y la mayoría de lo que publica es a cuenta de lo que le pasa o de sus reflexiones o de lo que le encargan o de lo que... Entonces es una producción en la que él mismo se pone en aquello que escribe. O sea, los libros de Newman me parece que es hablar con Newman y entonces hay que preguntarse de qué quieres hablar, ¿no? Pero para eso creo que es bueno conocerle. Y puestos a elegir una biografía de Newman, que no sea la de Yanker, porque esa desanima, ¿no? Son 1000 páginas de letra chiquitísima y además es demasiado, me parece a mí, para empezar, pero salía antes Víctor García Ruiz, que él ha escrito un ensayo biográfico sobre... Es un ensayo biográfico, no es una biografía, y es muy interesante porque Víctor conoce muy bien la Inglaterra del siglo XIX y entonces te explica el contexto histórico, el contexto cultural, conoce muy bien a Newman y entonces lo explica muy bien, te haces una idea buena en 350 páginas o lo que sea. Creo que a partir de ahí ya sí que se puede abordar lo que uno quiera. Y después también coincido con Gabriel que los sermones parroquiales son fascinantes y es una delicia, que da ganas de leer más. Y yo me planteaba esta intervención sabiendo que era el cuarto y que poco iba a aportar a lo que ya se ha dicho, pues con la pregunta que hacen aquí, ¿no? ¿Qué puede aportar la idea que tiene Newman de la universidad a la situación de la universidad de hoy, que como ya nos han adelantado está en crisis? Y pienso que no solo por la ley del año pasado, sino que la cuestión es más profunda y más compleja, ¿no?
Entonces yo quería contar un poco el contexto histórico-cultural en el que nace este libro, de la Inglaterra del siglo XIX, a mitad del siglo XIX, 1854 es cuando publica los artículos, y ver qué ha pasado desde entonces culturalmente hasta el siglo XXI de una manera súper esquemática y reductiva, indudablemente, eso es lo que a mí me interesa, y sacar alguna conclusión de si realmente estas ideas de Newman ahora mismo son un brindis al sol o son posibles de alguna manera en la universidad, ¿no? Esto es lo que voy a intentar decir. Bueno, entonces, Inglaterra, año 1845, que es cuando empieza todo, pues desde el punto de vista cultural está creciendo la corriente utilitarista de Bentham, de Stuart Mill, y está en un desarrollo incipiente, pero claro, ya la revolución industrial ha marcado también un estilo, un cambio cultural, y desde el punto de vista político, pues se va siendo cada vez un liberalismo más intenso, ¿no? Más secularizador, por ejemplo, ¿no? Inglaterra siempre está muy influenciado por la Iglesia anglicana, pero ya precisamente en 1845 Robert Peel, que era el primer ministro, funda una universidad, la Queen's University of Ireland, que quiere hacerla, él dice, para los católicos, para que puedan estudiar en ella los católicos, porque en las universidades de Inglaterra era obligatorio profesar el credo anglicano, ¿no? Los artículos, 90 artículos, 40, los 39 artículos. Era obligatorio, entonces era prácticamente como apostatar el poder entrar en una universidad de estas. Entonces, un católico que quisiera estudiar se tenía que o venir a España, a Salamanca, o ir a Lovaina, y entonces Peel funda esta Queen's University of Ireland, que tiene 3 colleges, uno en Galway, otro en Belfast y otro en Cork. Pero esto no sienta bien a los obispos porque ven ahí un movimiento muy secularizador y ven que ahí los católicos se van a perder la fe prácticamente, aunque no tengan que profesar la anglicana, se va a dar una formación que les va a alejar de la religión, etc. También ahora explicaré que el clericalismo de los obispos del siglo XIX hay que tenerlo en cuenta también en esto, ¿no? Y por eso la jerarquía, y además animados por el Papa, por Pío IX, deciden fundar una universidad católica, la Universidad Católica de Irlanda, al estilo de la de Lovaina. Pero claro, poner una universidad en Irlanda era algo que era muy chocante, a nadie le... ¿Pero por qué hace falta otra universidad? O sea, y los medios de comunicación empezaron a hablar en contra de esa idea cuando se empezó a mover, ¿no? Entonces, el obispo, Cullen, le pide a Newman si puede dar unos discursos sobre educación en 1852. Y entonces él pronuncia, y después escribe, pero no pronunció 5 más, pronuncia 5 y otros 5 no, lo que después quedaría recogido como la idea de una universidad definida e ilustrada, que es pues, esos discursos que son los conocidos, los que se han traducido a todas las lenguas, que además Newman tenía por ser la prosa mejor que él había escrito y mucho estilo, y tuvieron muchísima difusión, etc. Y después, en 1854, cuando también le pidieron si podía ser rector de la universidad. Ahora vuelvo a la publicación de los artículos, pero ese pedirle si podía ser rector a él le produjo un doble conflicto. Por un lado, le atraía mucho porque él tenía vocación universitaria. Él, cuando era fellow del Oriel College en 1820, en los 20, ¿no? Primeros años 20 del siglo XIX, decía, bueno, mi vocación es esta, yo soy universitario para siempre, y además decidió ser célibe, cosa que era totalmente inusual en un clérigo anglicano, para poder vivir en la universidad y estar allí. Pero por otro lado, ya como católico, había decidido vivir como oratoriano. Había fundado el oratorio de San Felipe Neri en Birmingham, y él era el superior del oratorio y quería vivir con los suyos. Entonces, si fundaba la universidad en Irlanda, iba a tener que andar viajando, y eso no le gustaba. Entonces ahí tenía un conflicto interno que quienes lo resolvieron fueron sus hermanos oratorianos, que le convencieron para que dijera que sí. Y si te tienes que ir a Irlanda, pues vete a Irlanda, pero hazlo, ¿no? Te lo piden los obispos. Y luego el otro conflicto que se le produce es que él, por un lado, tiene una lucha muy fuerte contra ese liberalismo incipiente y creciente que él había visto en sus compañeros de universidad, que
él en un momento se alejó de ellos porque estaba empezando a preferir la excelencia intelectual a la moral. Y entonces yo ya no estaba siendo santo como quiero ser, sino solamente un intelectual arrogante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, contra ese liberalismo quiero luchar, pero al mismo tiempo lo que le proponía la jerarquía católica era una visión que a él no le cuadraba con su idea de universidad, porque le decía que las clases tenían que ser catequéticas, o sea, no ya que la universidad tenía que ser confesional, sino que en clase se tenía que dar doctrina cristiana. Y entonces ahí Newman, en la idea de universidad, defiende la independencia del método de cada ciencia, o sea, cada ciencia tiene su propio método y ahí no caben injerencias del credo de ninguno de los credos. Por otro lado, dice, claro, la teología es la reina y la referencia de todas las ciencias, es la que unifica, o sea, universidad es un conocimiento unitario y universal, ¿no? Ad unum versum. Entonces, sí que la teología sirve de referencia, pero no se puede inmiscuir en los métodos de cada una de las ciencias. Entonces, escribe esto y después, con el siguiente problema que tenía, que era el de cómo voy a convencer, como decía Gabriel antes, ¿no?, para que poner una universidad en Irlanda, pues decide escribir estos artículos en la revista que él mismo fundó para dar una imagen de una universidad que impactase en el corazón. Dice, bueno, la idea ya está explicada en los discursos y ahora falta la imagen que impacta al corazón y que la gente diga, es verdad, hace falta esto, ¿no? Entonces va escribiendo, retrotrayendo el origen de la universidad a Atenas, que es un lugar muy bello, donde venía gente de todas partes y veían, y el asombro, y entonces los profesores, la influencia personal, etcétera, etcétera, y entonces va haciendo todo su desarrollo sobre cómo una universidad... la universidad es lo que ha caracterizado, es la respuesta que la necesidad del conocimiento ha recibido en Occidente. O sea, Occidente es Occidente, uno de sus rasgos que lo definen es la universidad, que la necesidad de conocer, la provisión de conocimiento se ha dado de esta manera, ¿no? Y dice, bueno, es que esto es muy importante, también para Irlanda, ¿no? Entonces, los temas que él trata, a mí me parece que fundamentalmente son tres. Ahora tengo que ponerme un poco crítico con lo que se ha dicho, aunque es verdad que esta obra es una obra que es una delicia de lectura y además hay que reconocerle a Gabriel que Gabriel dice que traducir a Newman le cuesta el doble de lo que le cuesta traducir a cualquier otro. Y eso se nota, es una traducción muy cuidada y todo el mérito es suyo y muy poquito de Miguel y mío. Esto afirmo lo que Miguel decía antes, ¿no? Pero siendo una lectura muy agradable, sin embargo, los expertos, los más expertos, dicen que esta no es una obra capital de Newman, porque son artículos periodísticos que están escritos semana a semana en el momento en el que está fundando la universidad y él no está haciendo un estudio, está dando una imagen para conseguir un efecto. O sea, son artículos periodísticos que buscan un resultado, o sea, que la gente acepte la universidad. Y entonces, digo, trata tres temas fundamentales y uno de ellos es discutible. El primer tema que trata es que en la universidad es excepcional porque la provisión precede a la demanda. Y es verdad. O sea, una universidad es un sitio donde se busca la verdad de modo gratuito, los profesores dialogan entre ellos, se animan y viene gente de todas partes fascinados y asombrados por el lugar tan bello en el que tiene aquello lugar y por los temas que se tratan y por su inutilidad, porque esto que ahora decimos que es inútil, en Grecia decían que era el ocio, no es la actividad libre, lo que no es negocio, ¿no? El negocio es la negación del ocio. Pues lo que no es útil, lo que es inútil, lo que permite disfrutar de la vida y habitarla, pues es lo que sucede en un paraje bello, donde viene gente de todas partes, y entonces la difusión del conocimiento se hace de pura gratuidad. O sea, los profesores comparten lo que descubren del puro deseo de compartirlo. Esto, Higinio Marín, cuando lo explica, dice que esto es como cuando te cuentan un chiste, o sea, no puedes no contarlo. O sea, es un bien que es difusivo y además de modo generoso y todo lo que se puede dar. Entonces, el alumno disfruta de ese entusiasmo del profesor que al descubrir y fascinarse ante la verdad, pues la quiere compartir y necesita compartirla. Y entonces ahí se produce el segundo gran tema del libro, que es lo de la influencia personal. El alumno aprende más viendo al profesor disfrutar que por el argumento que... Esto en la idea de la universidad hay uno de los discursos que es sobre la predicación universitaria,
que dice a los sacerdotes, claro, esto a mí se me quedó muy grabado cuando lo leí, dice, cuando la gente os escuche predicar, no se acordará de lo que habéis dicho, se acordará de quién lo ha dicho. Porque uno se transmite a sí mismo, o sea, se transmite el ethos del predicador, ¿no? Y pues esto me parece que en la universidad sucede lo mismo. Hay profesores que entusiasman, no por lo que dicen, o sea, sí por lo que dicen, porque tienen que decir algo con sentido, pero sobre todo por cómo rezuman vida. Es un conocimiento incorporado, integrado, y eso es lo que hace que el alumno desee aprender. Entonces, claro, cuando tocas el deseo, entonces ese alumno ya no necesita nada más. Si no tocas el deseo, entonces tienes que estar todo el rato tirando de él y como si le interesa además porque aprendiera fuera tuyo, ¿no? Que esto es uno de los problemas de la universidad que luego diré. Entonces, claro, la influencia requiere también de la disciplina. Newman le gusta pensar mucho en dualidades, ¿no? Dice profesor, tutor, formación intelectual, formación moral, que es el tercer tema y ese es el más problemático. Universidad y el college, idea e imagen, el asentimiento nacional, asentimiento real. Siempre piensa así en dualidades y esto también lo piensa. Dice, la influencia personal es lo que hace la universidad, es la esencia de la universidad, pero necesita de una disciplina porque la institución tiene que sobrevivir a los profesores y porque se pueden producir unos abusos de influencia que también malograrían la universidad. Entonces hace falta un marco normativo. Pero dice, el marco normativo no es la universidad. Y lo compara al oxígeno. Dice, claro, el oxígeno es necesario para respirar, pero el oxígeno no es el animal que respira. Entonces, la influencia personal es la universidad, ese buscar la verdad y difundirla mediante la relación humana, y el marco normativo es necesario para que sobreviva, porque si no, pues eso, se mallograría, ¿no? Y el tercer tema es, claro, yo pienso que en parte quiere hacer esta distinción por su experiencia personal cuando él estudió en el Oriel y estaba con los que se llamaban noéticos, que estudiaban mucho, pero eran muy intelectuales y luego, pues eso, preferían la excelencia intelectual a la moral, ¿no? Un poco arrogantes o despreciaban a otros. Y que Newman se separó, yo creo que eso a él biográficamente se le quedó muy grabado. Y a la hora de decir qué formación tiene que dar una universidad, tiene en cuenta esto, ¿no? La universidad está para la formación del intelecto, el intelecto imperial, ¿no? Que además tiene que ser interdisciplinar y diálogo inútil, etc. Pero la formación moral no se puede descuidar. Entonces, ¿cómo compaginar el que la universidad tiene que dar formación moral, o sea, tiene que educar el carácter, con que la universidad en el aula no se tiene que hacer catequesis, o sea, el aula no está para dar charlitas, sino que es un conocimiento científico. Y entonces él pone la carga moral en el college. Dice, ahí los tutores, los que están con los alumnos y les ayudan a estudiar, con la influencia personal que ejercen, pues al mismo tiempo exigen y les piden, etc. Entonces ahí él pone el balance. Esto los autores, por ejemplo, Benedicto XVI discrepa con Newman en esto. Benedicto XVI, que es un gran deudor de Newman, y él mismo lo reconoce, tanto en el Concilio Vaticano II como, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo dice, no, en realidad Newman tenía una visión de la verdad que no era completa, porque la verdad es performativa. O sea, cuando uno conoce la verdad te exige un comportamiento, la verdad te exige una adherencia al bien también. Pero bueno, el caso es que este es el punto, me parece, en el que autores discrepan más. Quizá también otros dicen que si el origen de la universidad estuvo en Atenas, en realidad no, porque ahí el conocimiento era privativo, no era comunicativo. Bueno, creo que eso no, por lo menos lo que para una intervención breve no da, pero sí que daría para un diálogo muy interesante. El caso es que, bueno, dicho esto, así esquemáticamente, ¿qué es la universidad? Influencia personal, es el conocimiento inútil por sí mismo, y no es para otra cosa, sino como decían antes también, y ¿qué falta? Y donde la oferta precede a la demanda. Entonces, ¿qué ha pasado ahora en la universidad siglo XX, siglo XXI? Pues que, dicho, como decía, de un modo reductivo, me parece que el utilitarismo se ha intensificado y se ha extendido, de manera que lo ha empapado todo y ha colonizado la sociedad, la cultura y, desde luego, la universidad, ¿no? Y entonces ahora tenemos esa gratuidad que es constitutiva del ser de la universidad, pues que no existe. O sea, yo estoy en una universidad donde hasta por hacer voluntariado te dan créditos. O sea, ya nada es gratis, ni siquiera el voluntariado, ¿no? O sea, que es un contrasentido que además nos parece normal. Sí, lo normal es dar créditos por este tipo de actividades. A ver, bueno, habría que planteárselo, ¿no?
donde la inutilidad es imposible. O sea, todo se hace para algo y además los criterios que cuentan son los rankings, es la empleabilidad, al profesor es la producción académica y los papers en Q1 o Q2 y cuántos puntos te dan y cuántos puntos no te dan y las exigencias de ANECA y entonces como ANECA exige esto y además unas ratios que no sé qué, pues ahora dile al profesor que él va a la universidad a estudiar y a dialogar con otros de temas que no son su especialidad, ¿no? O sea, ahora mismo en la universidad me parece que el experto ha sustituido al sabio, que esto es un grave problema, porque es más academia que universidad. No sé si me estoy pasando. No digo de tiempo, digo de... Vale, pues de acuerdo. Y que el técnico ha sustituido al maestro. Ahora con el tema de la innovación docente y todo esto, importa mucho, pero el maestro ya queda detrás de su capacidad técnica de mostrar, ¿no? Con proyecciones y con presentaciones, etc. Y luego ya, por último, el normativismo. Él dice, una universidad sin influencia personal es un invierno ártico, decía Javier antes, pues la norma, el exceso de normativismo es lo que mata la influencia personal, porque le tiene al profesor atosigado. Te tienes que ajustar a la guía docente, te tienes que ajustar al programa, te tienes que ajustar a los horarios, te tienes que ajustar a todo, y entonces el pobre profesor está diciendo, bueno, es que como me salga de la raya me dan, ¿no? Como para ahora hacer diálogos inútiles sobre temas culturales. Bueno, yo creo que es verdad que esto ha cambiado mucho y dificulta mucho o sea, las ideas de Newman ahora mismo no son... Me parece no son aplicables, pero no todas, pero creo que algunas sí. O sea, a mí me parece que leer a Newman es muy interesante porque hay cosas que siempre dependen del profesor y, por tanto, o de la actitud o del estilo del alumno, ¿no? Pienso, por ejemplo, que el procurar que el profesor esté en el centro de la universidad es una buena noticia para la universidad, porque si él va con entusiasmo, si él trabaja y transmite ese entusiasmo, ya está haciendo universidad. Si la universidad, decían antes también del lugar, ¿no? Si se fomentan los espacios de encuentro, si hay lugares donde da gusto estar, o sea, si la universidad no te expulsa, ¿no? Los edificios son tan funcionales que cuando sales de clase no sabes a dónde ir. Si tienes sitio donde estar, pues hay sitio donde hacer universidad. Además, en la universidad hay minorías, aquí hay dos representantes de la universidad, minorías que son élites intelectuales y que buscan, y parece que el intelectual no tiene sitio en la universidad, pero sí que lo tiene. Si el profesor lo es, entonces el universitario que busca el conocimiento lo encontrará, ¿no? Lo malo sería que no hubiera profesores. Y por último, a mí me parece que es muy interesante en las universidades que fomentar mucho el lenguaje simbólico. Ahora se habla mucho de la marca, del logo, del no sé qué, pero el lenguaje simbólico es mucho más. Las imágenes que se ponen, el lenguaje que se emplea, los espacios, todo eso habla y crea el alma mater o el genius loci del que habla Newman también. O sea, es un lugar en el que a uno le estimula y me parece que eso, con la belleza, con el arte, no sé, con cosas perfectamente inútiles pero muy expresivas, también forman mucho más que lo que se dice en un aula muchas veces, ¿no? Y por concluir, me parece que signos de un profesor con pedigrí, ¿no? que podría hablar y dialogar muy bien con Newman, es que se pueda definir a sí mismo, también como dice Marín, como un estudiante que no quiso dejar de serlo, ¿no? Eso es un profesor universitario. Y luego que sea alguien que esté dispuesto a convertirse en un maestro. Un maestro no es algo que yo lo puedo hacer por mí mismo, es algo que los demás me hacen, ¿no? Si el alumno busca en mí lo que yo le puedo dar, entonces me hace maestro, pero yo no puedo hacer de mí mismo un maestro. Pero puedo estar dispuesto a que me pase, y en ese sentido la disponibilidad para escuchar, para hablar, para compartir, para dar gratuitamente lo que uno tiene, me parece que es muy propio y que hoy se puede vivir en la universidad. Gracias y perdón. Bueno, muchas gracias. Ya llevamos más de una hora. Y yo prometo que voy a ser breve. Así que me voy a poner, como hacemos en la asamblea, me voy a poner el cronómetro. Nicolás sabe que las comisiones se cortan y yo me lo pongo para tratar de ser muy breve. Yo soy profesor de universidad, lo he sido toda la vida y el año pasado me invitaron a entrar en política, ¿no? Y justo hace un año. Y la persona que me invitó... me dijo, mira, quiero que aportes temas intelectuales, bla, 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 de educación, dar peso a cosas. Y me dijo también, y también teología. Yo no tengo nada de teólogo,
y lo único de teología que conozco es haber leído a Newman. Entonces a mí me gustaría, de una manera muy sencilla, decir qué es lo que Newman puede aportar a la universidad y lo que yo creo que también puede aportar a la vida política. Como ahora mismo tengo una condición doble, creo que puede ser interesante, ¿no? Y voy a decir solo dos cosas, ¿no? La primera, la influencia personal a través de las virtudes. Se ha hablado aquí antes de dos expresiones, soberbia intelectual y la enfermedad del aplauso, y aquí el director general a lo mejor no me contradice si vemos que es una cosa que en la clase política pues es un problema, ¿no? Y me parece que es interesante que Newman, por su valía, siendo una persona, sin ser un gran comunicador, porque no lo era una persona tímida, un poco rara, decían, tenía una enorme influencia en la gente, ¿no? Tenía una enorme capacidad de llegar al corazón de la gente, ¿no? Cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón, ¿no? Y esto me parece que es muy interesante porque desgraciadamente en la situación social, política y cultural en la que estamos, no encontramos ese prestigio de la virtud. Y me parece que es una cosa maravillosa que está en la universidad, y yo lo veo además como una necesidad urgente desde el punto de vista político, ¿no? Recuperar el prestigio de la virtud, que no tiene tanta luminosidad, pero sin embargo va transformando, ¿no? Y es interesante, hablando en positivo, ¿no? Encontrarse, bueno, pues que todavía quedan algunos políticos así. Yo creo que los hay, ¿no? A lo mejor no tantos como nos gustaría, pero hay gente que entiende el prestigio de hacer las cosas bien, ¿no? Y ojalá que hubiera más, ¿no? Y una segunda idea, prometiendo que me encantaría hablar mucho más de esto, pero una segunda idea que me parece que es fascinante en Newman, que está en este libro y que está en la Apología pro vita sua, están en el libro La gramática del asentimiento, está en la carta del duque de Norfolk, es una constante en Newman, ¿no? Que es el peso de la rectitud de conciencia. Me parece que eso es una aportación totalmente olvidada en esta sociedad, donde he prometido no hablar de política, pero hay gente que confunde opiniones con hechos, con realidades, con verdades, donde se puede moldear a cualquier cosa. Hay gente que no sabe ni siquiera que la tiene, no sabe que tiene un fondo. En fin, no quiero poner nombres, ¿no? Mañana en la asamblea a lo mejor pongo alguno, si alguien se quiere conectar, pero hoy no. Pero el peso de la formación de la conciencia, y la conciencia como un elemento vertebrador de la sociedad y de la vida universitaria, ¿no? Porque al final, un universitario es alguien que se entusiasma porque hay algo que ha tocado su conciencia. No su psicología, no es que se haya divertido, no es que haya dicho qué bien habla este profesor, qué erudito es. La erudición es una constante ataque de Newman, ¿no? Que era un gran erudito, ¿no? Pero cuando tú encuentras a alguien que, y además en este sentido me parece que ideológicamente cualquiera lo puede hacer, ¿no? Es decir, que cuando encuentras a alguien que hace las cosas en conciencia, ahí puedes construir. Puedes construir aunque tenga una ideología totalmente diferente a la suya. Ahí puede haber encuentro, ahí puede haber un diálogo en común. Cuando encuentras a gente que está dispuesta a mentir, que tiene una ideología que pasa por encima de todo, que no razona, que no tiene sentido común y que no quiere razonar, o sea, es imposible construir nada. Y me parece que eso es una cosa que viene del mundo universitario y que está en el pensamiento de Newman. 5 minutos, que José siempre me dice, ¿vas a hablar mucho más? No, 5, aquí está. Gracias, es la primera vez. La última vez me ganó una apuesta. Bueno, dicho eso, abrimos el turno para preguntas, comentarios. Han salido muchos temas, lo que vosotros queráis, ¿no? Son las 9. Vamos, si queréis, hacer 10 minutos, 5, 10 minutos, si salen cosas y hablamos de todo esto, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los 5 porque
Es entusiasmante todo lo que se ha dicho en la mesa. Y quería hacer una pregunta con respecto a la cuestión de la verdad, que bueno, que creo que la pueden contestar todos, pero el comentario que ha hecho don José sobre la verdad de Newman y la réplica de Ratzinger, es que yo estuve trabajando con un grupo a la obra de la idea de la universidad y me dio la impresión de que en Newman hay una influencia del nominalismo inglés en su manera de entender la verdad. No sé si es una exageración mía o realmente es así. Y como lo han trabajado más, pues quería preguntarles esto. Pero ¿Quién toma la palabra, Pan? pues esa separación entre verdad y bien, ¿no? No sé si... Yo creo que Newman, me voy a inventar la respuesta porque no la he pensado, Es pura ni he intuición. leído nada de Newman, ninguna reflexión sobre la verdad, excepto que para él el sentido vocacional de su vida consiste en ir en serio. O sea, Newman en eso es un tipo muy pragmático y de una conciencia muy limpia. Entonces me parece que no hace reflexiones sobre eso y quizá cuando se plantea la formación por su propia, a mí me parece que es por su propia experiencia y puede tener influencia del nominalismo inglés. Pues hombre, él ha estudiado en una universidad inglesa del siglo XIX, entonces es posible que sí. Pero él en esto es muy vital. Busca la verdad y es una persona súper honesta. Y entonces, para él no hay separación en su vida de verdad y bien, pero a la hora de hacer una teoría educativa tiene que tener cautelas y no tiene, como no tiene una reflexión, me parece a mí, filosófica a ese respecto, dice, bueno, claro, yo no puedo catequizar en la universidad, pero al mismo tiempo la verdad es la verdad científica y entonces la verdad científica es más bien aséptica. Creo que eso sí que es lo que le critica Ratzinger, Benedicto XVI. Entonces puede ser por influencia del nominalismo y yo creo que sí que hay esa separación en su discurso entre verdad y bien, pero no en su vida. O sea, vitalmente es un tipo muy honesto. Está muy bien la pregunta. A mí realmente me extraña mucho dar el peso formativo exclusivamente al college o a, por ejemplo, imagínate a un departamento de formación o a un departamento de orientación o de mentoría, si fuera exclusivo. Porque, y lo ha dicho José antes en la expresión de Ratzinger, pero bueno, yo creo que la experiencia de todos, ¿no? Que la verdad verdaderamente enseñada, o si quieres, el encuentro con un maestro es transformador. Y es transformador intelectualmente y supongo yo que también hacia el bien y hacia la belleza. Es cierto. A veces la belleza pues no te aleja, por ejemplo, de la maldad o de la violencia y tocas a Bach mientras expulsas a los judíos del gueto de Varsovia, ¿no? Como en la película de Spielberg. Pero tampoco sé en qué medida eso sería un conocimiento meramente técnico de una pieza de Bach. No sé, o sea, sería muy interesante pensarlo. Mi experiencia personal, desde luego en la universidad, es que la transformación intelectual ha ido muy, muy unida a un estilo de vida. Y que una distinción ahí creo que es más teórica, en ese afán de distinguir separando, que realista, que sería distinguir sin separar. Pero no sé qué dice Newman, ¿eh? Más preguntas. Bueno, soy Daniel. Solo un comentario, no es una pregunta, ¿no? Trabajo aquí en el Colegio Mayor de la Francisco de Vitoria, aquí de la casa, y fuimos testigos, ¿no? De ese encuentro que transforma, ¿no? A inicio de curso el consejo colegial, que son universitarios, jóvenes. Tuvimos la suerte de tener a Martín, profesor, dando una charla a ellos, les motiva, llevan todo el curso, ¿no? Trabajando con los demás colegiales, ¿no? Ese encuentro que transforma, ¿no? Y escucharles ahora también transforma y se lo llevaré a mis compañeros. Así que gracias. Muchas gracias a todos por venir y ilustrarnos sobre esto. Yo quería preguntar cuál sería quizá el primer paso para dar una transformación a la universidad
porque a lo mejor está muy sujeto también a todo tema de normativas, regulaciones y demás, o si quizás son los docentes, que hay mucha hipercualificación, pero quizá no hay esa vocación realmente de ser un buen profesor y un buen educador, o si quizá viene del tema de que a lo mejor no somos suficientemente maduros o los jóvenes no llegamos a esa etapa de madurez a los 18, que tenemos que elegir la universidad y formarnos, o nos enseñan de pequeños a seguir educándonos. Entonces, ¿cuál sería quizá el primer paso para poder intentar llegar a la idea que dice Newman? ¿Te refieres desde el punto de vista personal para ubicar un poco la pregunta o desde sí, el punto bueno, de porque vista... entiendo que es un poco más utopía, ¿no? El llegar a todo, sí, más personal. Pues yo te diría, vamos, mi planteamiento es muy... no sé cuántas universidades habría en tiempos de Newman, Oxford, Cambridge, quizá poco más, esto que habían abierto en Irlanda un poquito antes. No sé tampoco cuántos universitarios habría. Y ni siquiera sé de esos universitarios cuántos serían auténticamente universitarios. Igual que supongo yo que en la Universidad de Salamanca, en tiempos del Quijote, pues había muchos que estaban allí casi perdiendo el tiempo, ¿no? Pero creo que estamos en una situación de cierta McDonaldización de la universidad. De modo que damos el nombre de universidad a instituciones que quizá no tienen esa vocación, a profesores que no tienen esa vocación y a alumnos que no la tienen. Y sin embargo, se habla a veces del resto de Israel. Ese grupito pequeño de gente justa, tanto por parte de profesores como de alumnos, que marcan una diferencia. Bien es verdad que es una diferencia en cierto modo arriesgada, pensando desde el punto de vista del profesorado. Ahora mismo la presión productiva de artículos que al menos en humanidades te alejan de la reflexión serena, de la lectura desinteresada, de la conversación en la cafetería, que es donde a veces se da el conocimiento, o de la conversación con alumnos fuera del aula, que ¿cómo vas a conversar con alguien que tiene clases de 8 de la mañana a 3 de la tarde? Como tantos alumnos tienen, al menos en esta casa. ¿Cómo vas a conversar si tienes clase en el edificio tal, en el edificio cual y en el edificio no sé qué, y además ese día llevas 5 horas? Bueno, creo que hay un problema a veces de falta de vocación y a veces sencillamente de un cansancio, de una saturación. Y aún así, hay encuentros como este y tantísimos encuentros como este que marcan una diferencia espectacular. La conversación que puede llegar a haber en la universidad no se da en ningún otro sitio. Dependerá, supongo, de decidirse cada uno a vivir de ese determinado modo. A mí me gustaría concretar un poquito más todavía, porque efectivamente las dificultades están y las conocemos. Pero a mí me parece, tú preguntabas, ¿cuál es el primer paso? Lo que acabas de hacer, preguntar cuál es el primer paso. Y después ir a la universidad, más que a buscar respuestas, a formular preguntas, y después ir a reconocer quiénes son los maestros. Muchas gracias por vuestros comentarios y vuestra conversación. Quería preguntaros, porque ha salido en la charla tanto el papel de docente maestro como el papel de gestor del profesor. ¿Qué hay en Newman sobre el papel investigador del profesor? Pues es una buena pregunta. Yo la voy a responder para cerrar también, si queréis, porque es una cosa que también a Newman se le echa en cara un poco. O Newman no es un pensador sistemático, ordenado. Esto es el carácter vital que tiene. Yo diría que esa relación que existe entre su conciencia, la vida, la formación, la doble vocación que tiene, que es una vocación primeramente religiosa y luego es pegada, que casi no se puede separar, que es la vocación universitaria, hace que Newman vaya detrás de los temas tratando de resolverlos para resolverse él a sí mismo. Y eso me parece que está siempre en él. O sea, Newman está hablando siempre de él, por lo menos una percepción que yo tengo, siempre habla de él. Y lo que pasa es que lo hace con un nivel, una erudición
Yo estoy pensando en este libro, La gramática del asentimiento, que es un libro sensacional, por lo menos a mí me lo parece, lo he leído 4 o 5 veces y todavía entiendo más o menos un 20%. Pero me parece sensacional porque es la historia de alguien que quiere saber qué ha pasado en él para convertirse. Y lo que hace en el fondo es un libro de filosofía de la mente. Es alucinante. Es decir, no sistemático, pero hay conceptos como el asentimiento real, el asentimiento nocional, el sentido ilativo, que tú lo lees y ¿qué ha pasado? Pues que es un tipo que va buscando cosas, no es un investigador en el sentido actual. Y a lo mejor qué bueno que no lo sea, porque a veces las investigaciones de algunas personas son, esto no tiene nada que ver conmigo. Yo estoy investigando, a veces es trágico en la universidad, que te encuentras gente que está investigando y que esos temas no le salen por la boca. Porque es un tema que, la tesis, ¿no? Una especie de carga que llevo ahí. ¿De qué investigas? Mejor no me cuentes nada, ¿no? Es una carencia. Y Newman no tiene esa carencia. De todas formas, digo, por añadir y más contestar a tu pregunta, Newman dice expresamente que la función de la universidad es la formación, no la investigación. Eso lo repite, vamos, en varios escritos. O sea, para él una universidad está para la formación del gentleman, ¿no? O sea, para dar educación. Entonces, la investigación tal y como la entendemos ahora, él la adscribe a centros de investigación, pero no a una universidad. O sea, la esencia de la universidad para él no es la investigación, es la formación. No obstante, cuando él se puso a investigar y fundó el movimiento de Oxford y se puso a investigar las raíces de la Iglesia anglicana para dotarla de una teología propia, porque antes la Iglesia anglicana se consideraba por relación al protestantismo liberal o a la Iglesia católica romana. Se pone a estudiar a todos los padres de la Iglesia, toda la patrología, y él se mete a fondo, y ahí es donde se produce su conversión. O sea, en la investigación es donde descubre que el criterio que él había tomado, que era el de antigüedad, no era el que valía, sino que era el de catolicidad. Y en ese sentido es un investigador minucioso y además muy comprometido, porque eso le cambia la vida totalmente. Bueno, está claro que nos apasiona Newman, que podíamos estar aquí hablando hasta las tantas, y el director también se tendrá que volver. Muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias a la universidad, al centro, al Instituto Newman, al Centro de Educación en Valores y Virtudes, al que yo estoy adscrito, a la Universidad de Villanueva, por supuesto al director general, que ya le doy las gracias y ha venido aquí con esfuerzo. Y nada, a leer a Newman. Muchas gracias.